Si estás esperando ver una historia romántica de época o una adaptación al pie de la letra del libro, entonces esta película no es para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, finalmente vi la película Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, y en este video, más que hablar de ella o compararla con el libro, vamos a hablar sobre algunas curiosidades que me parecieron bastante interesantes. La novela de Emily Bronte regresa una vez más a la pantalla grande, pero esta vez bajo la dirección de Emerald Fennell, y esta, en vez de ser una historia romántica, es más un amor intenso, obsesivo, tóxico, salvaje y muy pasional. Pero ahora sí, empecemos a hablar de aquellos datos que posiblemente no conocías. Antes que todo, empecemos con un poquito de contexto. Cumbres Borrascosas ha tenido alrededor de 32 adaptaciones al cine desde 1920 hasta este año. Y de todas esas versiones, la que muchos consideran la mejor adaptación al libro ha sido la que aparece el actor Ralph Fiennes. En esta nueva versión, en cambio, ha ocurrido todo lo contrario, ya que se aleja mucho a lo que era la novela. Y eso tiene una razón de ser, ya que Emerald Fennell decidió que esta no fuese una adaptación fiel a la novela, sino más bien como una reimaginación de lo que ella se acuerda de cómo era la historia cuando la leyó a los 14 años. De hecho, el uso de las comillas en el título no es casualidad, es como diciendo, esta es mi versión, ya que no le da como ese enfoque romántico, sino que es más como oscuro, visceral, erótico, y se centra más en la obsesión y en la violencia emocional como tal. La película solo adapta la primera parte de la novela, omitiendo partes importantes, como por ejemplo la que aparece al inicio cuando Kathy vuelve como un fantasma a Cumbres Borrascosas años después, que de hecho esto fue lo que inspiró más que todo a la canción Wuthering Heights de Kate Bush. Otro detalle que eliminaron fue el personaje de Hindley, el hermano de Kathy, pero sus atributos y rasgos de la personalidad se le atribuyeron al papá, cambiando por completo la dinámica familiar. Y hablando del casting, Margot Robbie no iba a ser originalmente la protagonista, ya que ella solamente era la productora de la película, pero durante el proceso creativo se enamoró tanto del proyecto que pidió interpretar a Catherine. Y con respecto a Heathcliff, Jacob Elordi tampoco audicionó para el papel. Él había trabajado anteriormente con Emerald Fennell en la película Saltburn, y desde ese momento la directora lo visualizó como su versión de Heathcliff, cosa que a muchos de los fanáticos del libro no les ha gustado porque Jacob Elordi no se parece físicamente en lo que es el Heathcliff literario. Por cierto, la escena donde Heathcliff cubre a Kathy en la lluvia con sus manos fue medio improvisada, ya que durante un ensayo Jacob Elordi hizo este gesto instintivamente con Margot Robbie, y a Margot y a Emerald les gustó tanto que decidieron hacerlo parte del guión. Es tan hermoso. Ahora bien, la película visualmente es de otro nivel, preciosísima. Y es que de hecho para las tomas de los interiores se construyó una mansión realista para el rodaje, con el comedor, cuartos, vestíbulo, jardín, de todo. Y para los exteriores, las escenas se filmaron en los páramos de Yorkshire, manteniendo esa conexión con la historia original. Y la famosa habitación de piel de Kathy también tiene su historia, porque fue cubierta con una textura que imitaba la piel de Margot Robbie. Literalmente usaron fotografías de su brazo para crear una tela donde se pudiesen ver sus venas y lunares. Todo esto con la intención de generar una sensación de encierro y dar a entender que Kathy ya pertenecía a ese lugar. Y hablando del vestuario, que también estuvo hermoso, Margot tuvo alrededor de 38 vestidos hechos a medida y más de 60 cambios a lo largo de la película. La paleta de colores dominante es negro, blanco y rojo, que representan su estado emocional durante la historia, y por supuesto también son los colores de la película. Y aunque la historia se sitúa en el siglo XIX, el vestuario no corresponde a un periodo histórico exacto. Es una mezcla de referencias entre 1790 y 1870, pero con un toque un poco más melodramático. Otra cosa que me encantó es que Margot Robbie, durante las alfombras rojas y giras de prensa, utilizó estos looks góticos con la misma paleta de colores para reforzar y también promocionar más la película. Y no es la primera vez que lo hace, porque ya lo había hecho con Barbie, solamente que esta es una versión un poco más oscura. Y me encanta que hicieron esto, porque ya entonces la historia se vuelve como toda una experiencia completa que va más allá de solamente ver algo en las pantallas de cine. El famoso póster oficial que se hizo viral en las redes sociales está inspirado en el icónico
icónico póster de Lo que el viento se llevó de 1939. Y hablando de detalles visuales, la película abre con un título que está creado literalmente con cabello de Margot Robbie y Jacob Elordi. Con respecto a la música, Charli XCX fue la encargada de crear 12 temas para la película. Prácticamente creó un álbum completo que se aleja del pop porque ella es conocida para crear algo más gótico y más británico también. El rodaje de la película fue relativamente corto ya que solamente duró 10 semanas y tuvo un presupuesto de 80 millones de dólares. Al inicio, Netflix ofreció 150 millones por los derechos de distribución, pero Warner ganó la oferta aún ofreciendo menos, prometiendo un gran estreno en el cine y una gran campaña de marketing. Y al final funcionó porque recuperaron su inversión el primer fin de semana de estreno, recaudando 82 millones de dólares a nivel mundial. Y por último, no podemos olvidar el origen de todo. Cumbres Borrascosas fue la única novela que Emily Bronte escribió en su vida y lo hizo bajo un seudónimo masculino porque en ese momento las mujeres escritoras no eran tomadas muy en serio. Y aún así, cuando fue publicada, fue criticada fuertemente porque muchos la consideraron inmoral y perturbadora. Pero bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Yo sé que esta película fue bastante polémica, así que cuéntame tú en los comentarios si te gustó o si más bien saliste con un sabor amargo al terminar de verla. Eso fue lo que personalmente me pasó a mí. Yo fui con otras expectativas, pensaba que iba a haber una historia romántica y salí así como en shock, un poco triste con lo que había visto. Pero nada, te leo en los comentarios. Como siempre, te agradecería muchísimo que si disfrutaste este video le regales un like, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.